El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Jamie 4 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast y en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues capitulito de Jamie. Pobre Jamie, ¿eh? Consigue hasta que le tenga empatía después de lo que le ha pasado. Un capítulo que, aunque también podríamos decir, ¿no? Estamos pasando como ahora mismo unos cuantos capítulos de, bueno, qué están haciendo los personajes, cómo está cada uno en su sitio, pero sin duda este es bastante doloroso, nunca mejor dicho, bastante jodido por cómo se encuentra el protagonista. Así que nada, deseando empezar. Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Pues sí, la verdad, un paseíto poco agradable por el campo con estos dos el día de hoy, pero bueno, vamos a ello. Pues sí, vamos a ello, pero no sin antes recordaros que si os apetece apoyar este podcast podéis hacerlo desde distintas vías. Para empezar tenemos el Patreon de La Canción Continúa, que es patreon.com/La Canción Continúa, donde encontraréis pues una serie de manadas de categorías nombradas como nuestros lobos favoritos y ahí podéis escoger pues la que más os guste, que por supuesto todas tienen distintas ventajas. Tenéis el directo especial para Patreons, donde podéis conocernos un poquito más. Tenéis también, por supuesto, el podcast especial para Patreon, que es bastante guay porque siempre hacemos cosas transversales, siempre intentamos hablar pues o de personajes dentro de la saga o dentro del universo. También tenéis pues nuestras camisetas, ¿no? Para formar parte de esa marea gris y bueno, otras series de ventajas que podéis explorar si entráis dentro de nuestro Patreon. ¿Que no podéis, que no queréis ayudarnos o apoyarnos en Patreon? Podéis haceros miembros del canal de YouTube. Tenéis también dos categorías, Targaryen y Fuego Oscuro, y pues también recibiréis algunas ventajas. Si aún así veis que a nivel económico pues no os va bien ayudarnos o no os apetece hacerlo, no importa, sabéis que siempre con vuestros comentarios, con vuestras escuchas, con el hecho de que nos recomendéis a amigos y familiares que sepáis que les puede gustar el proyecto, compartiendo en redes sociales, pues ya nos ayudáis muchísimo a que este proyecto siga y siga creciendo. Como sabéis, somos un proyecto pequeñito y todo aquello que podáis hacer pues será más que bien recibido, sobre todo ahora que se viene pues lo que viene siendo la serie, que estuvimos analizando los dos trailers, los tenéis en YouTube, tanto el tráiler de El Consejo Verde como el tráiler del Consejo Negro, así que de cara a esta serie que se nos viene ya muy prontito, nos faltan muy poquitos meses, pues os agradecemos por supuesto cualquier ayuda o apoyo que nos queráis brindar. Qué bien que habla mi compañera y qué razón que tiene, qué cerquita está ya la segunda temporada de House of the Dragon. Pero no vamos a hablar hoy de ello, hablamos ya largo y tendido en esos dos directos que ella os ha dicho, así que vamos a centrarnos en el capítulo de hoy, empezando como siempre por la pregunta de los oyentes, esa sección en la que también podéis participar vosotros. Así que Santi, cuéntanos cuál nos han dejado esta semana. Claro que sí, esta semana, como siempre, a través de nuestra cajita de preguntas en Instagram, nos ha dejado Daniel Vázquez una pregunta, en este caso, ¿qué tipo de magia o conocimiento tiene Qyburn que nosotros no conocemos? Bueno, a ver, frente a esto, yo creo que el problema con Qyburn y el por qué le han retirado la cadena dentro de la ciudadela es pues bastante evidente. Creo que más allá de magia, porque mm, recordemos que la magia, como decían por ahí, la magia bien explicada y bien documentada se llama ciencia. Y este señor pues habría estado jugando con algunos cruces entre una cosa y la otra, porque, bueno, sabemos que más adelante habrá cierto personaje al que llamarán Strong, que pues es como una cosa muy rara, ¿no? Un zombie, algún tipo de persona rediviva, muy fuerte todavía. Entonces yo creo que es eso, yo creo que la ciudadela tiene límites, o sea, hasta la misma ciudadela debe tener sus propios límites y creo que evidentemente este señor habrá pues investigado y se habrá metido en ciertos libros
bastante extraños en los cuales pues ha aprendido cómo devolver a la vida cual doctor Frankenstein a la gente. Yo creo que evidentemente ese cruce entre ciencia muy avanzada, que entiendo en esa época no sería muy bien vista, y pues cierto coqueteo con algún tipo de lo que ellos llamarían magia oscura, puede que sea lo que haya hecho que este señor sea pues despreciado por la misma Ciudadela, que ya te digo yo, que para que los mismos maestres que tantas cosas hacen a lo tapadillo encuentren a este señor más malo de lo que deberían y lo hayan echado, alguna cosa chunga tiene que ser. Pero claro, al final los maestres sabemos desprecian la magia, sabemos que hay una interesante teoría sobre la cual los maestres quieren acabar con la magia en Poniente y a partir de, o sea, empezando con los dragones y demás. Por lo tanto, esto que suena a magia, evidentemente, está reviviendo gente, está usando métodos poco ortodoxos para ciertas cosas, le habrá valido esa expulsión. A partir de ahí, que nosotros no conozcamos todavía qué pueda hacer este señor. A ver, yo creo que más allá de revivir a alguien, ya me parece suficientemente práctico para los fines, sobre todo de Cersei Lannister más adelante. No sé yo si a Qyburn le queden muchos haces bajo la manga, pero vamos, más allá de lo que ya nos ha mostrado, pues lleva con palma más de lo que cualquier otro maestre se ha atrevido a hacer. ¿Vosotras, compañeras, qué creéis? ¿Hay algún tipo de magia, algún tipo de ciencia muy avanzada que lleve este señor todavía de tapadillo? ¿O ya hemos visto todos sus trucos? Pues a mí Qyburn siempre me ha parecido un personaje bastante interesante a la vez que turbio, debo reconocer, pero me gusta porque es un reflejo interesante de una cosa que ocurría en la época medieval y épocas posteriores, que era estos médicos, científicos, ¿no? Que de alguna manera, desobedeciendo quizás las prácticas más rigurosas a nivel religioso, ¿no? Pues se experimentaban para intentar averiguar pues de dónde venían, ¿no? O de alguna manera los orígenes de las enfermedades. Por supuesto, aquí Martin lo cheta muchísimo, ¿no? Y lo convierte en un ser despreciable, pero es cierto que había en su época científicos, médicos, que no es que experimentaran con cuerpos vivos, pero sí que en esa época estaba prohibidísimo lo que viene a ser, pues, abrir un cuerpo para investigarlo, ¿no? Es decir, para entender cómo funcionaban los órganos, había muchísimas restricciones porque, bueno, chocaba frontalmente con ciertas creencias religiosas y hubo muchos médicos y científicos que fueron perseguidos precisamente por este tipo de prácticas. Entonces creo que Martin se basa en estos personajes para crear a Qyburn. Por supuesto, como digo, Martin lo cheta muchísimo y le crea parte de ciertas prácticas mucho más cuestionables que abrir un cuerpo muerto para investigar, porque directamente investiga con los cuerpos de personas vivas y por eso es echado de la ciudadela. Además, nos crea esta especie como de misterio alrededor de la figura de Qyburn, de cómo es posible, como decía muy bien Santi, que sea capaz de pues revivir a una persona o convertirlo en algo parecido a un zombie. No tengo ni idea si esto responde a la magia o a la ciencia. Por supuesto, hay muchas reminiscencias aquí de Frankenstein, vamos a decirlo, ¿no? De Frankenstein, bueno, vamos a coger un cuerpo muerto y de alguna manera, ¿no? En Frankenstein era con bueno, pseudociencia, vamos a llamarlo así, porque al final es un relato de ficción, es un relato de terror, pero se basaba un poco en la ciencia. Y en cuanto a Qyburn, yo tengo mis dudas. Sí que puede ser que Qyburn, precisamente debido a esas investigaciones, haya encontrado alguna forma de científica, digamos, entre muchísimas comillas, de revivir un cuerpo, pero es que no sería posible sin un factor fantástico. Es decir, cuando digo fantástico puede ser magia, otra cosa, pero no es realista. ¿Vale? Sabemos que un cuerpo que está muerto, pues de momento, hasta que no llegue el apocalipsis zombie, no se puede revivir. Entonces, creo que Martin en este caso quizás lo que intenta es decir, bueno, hay una parte científica, pero que siempre responde a lo fantástico. Como el mismo Frankenstein al final. Sí, sí, yo te echo unos rayitos y de repente estás vivo. Con una máquina. Y parece que cuando ponemos una máquina de por medio ya es científico, ¿no? Bueno, quizá no. Lo que vengo a decir con esto es que no creo que haya como
conjuros detrás, no creo que haya como una magia, de lo que podríamos entender como mágico en este universo, tipo, pues, Melisandre, yo qué sé, ¿no? Daenerys, los wargos, todo esto. No creo que vaya por ahí tanto la cosa, sino que creo que Martin disfraza esta fantasía de una pseudociencia, ¿no? Como que Qyburn ha sabido investigar tanto que ha descubierto la forma de hacer que los cadáveres puedan andar. No creo que, por ejemplo, se aplique a lo mismo que Lady Corazón de Piedra, para que entendamos un personaje comparativo en cuanto a zombie, ¿no? Lady Corazón de Piedra sí creo que está imbuida por magia, pero en el caso de Strong creo que es una ciencia, entre muchísimas comillas, muy avanzada, una fantasía que Martin disfraza de ciencia. Pero no creo que esté tan ligada a conjuros y dioses y cosas así. Esa es mi opinión, pero por supuesto, pues no sé si acabaremos sabiéndolo o se quedará como en un misterio. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Bea, ¿no? Al final parece que esos experimentos que lleva a cabo en Festín de Cuervos bajo el ala de Cersei, a Qyburn le ha servido para, de alguna forma, mágica o no mágica, se ha topado, ¿no? con la capacidad de pues revivir o hacer caminar y tener cierto ápice de voluntad a un zombie potencialmente sin cabeza. Así que, aunque Qyburn encaje en este prototipo de lo que dice Bea, ¿no? Del científico loco un poco de, ¿no? El doctor Frankenstein, indudablemente tiene aquí el factor mágico que existe en este universo y entonces ahí es cuando llegamos a la fusión de los mundos. En un mundo en el que sí existe la magia, a diferencia del nuestro, la magia puede ser estudiada, entonces, ¿no? Esa es un poco la gracia. La magia pasa a ser una realidad física y una realidad empírica de ese mundo, ¿no? Esa es la gran diferencia que tenemos con este universo, ¿no? Que ellos pueden ver y tienen pruebas fehacientes de que la magia existe cada vez más, ¿no? Porque está como yendo a más con el paso del tiempo, probablemente por el renacimiento de estos dragones. Y por lo tanto, si se ponen a ello, si los maestres no fuesen tan prohibitivos con ello, probablemente el estudiarla les daría bastantes respuestas, ¿no? Yo creo que la base aquí, una vez más, me aventuro a pensar que está en la magia de sangre un poco, ¿no? Que al hacer ciertos sacrificios bastante oscuros en Festín de Cuervos, Qyburn de alguna forma descubre, ¿no? Se topa como por accidente con esta magia de sangre y con las aplicaciones que puede dar y llevar a cabo. Es lo que pasa un poquito con, creo yo, Robert Strong, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Ver los distintos acercamientos que diferentes personajes se hacen hacia esa realidad mágica que existe en su universo, ¿no? Unos, la magia directamente acude a ellos, otros parece que tienen que investigarla un poquito, ¿no? Pero ahí está, existe, para ellos es una realidad física o como para nosotros lo son otras, ¿no? Por lo tanto, pues puede ser estudiada, entre muchas comillas, científicamente, ¿no? Al existir, pues para adelante con la vida. Pero es interesante el personaje de Qyburn que se nos presenta hoy en este capítulo y no será ni muchísimo menos quizás su capítulo más interesante, pero sí el capítulo en el que se nos da a conocer y ya hablaremos, ¿no? De qué manera. Antes de ello, como cada semana, vamos a proceder con el resumen del capítulo. La mano le ardía. Le seguía ardiendo mucho tiempo después de que se apagara la antorcha con la que le habían quemado el muñón sanguinolento. Todavía sentía la lanzada del fuego y los dedos que ya no tenía se retorcían en las llamas. Jamás había imaginado que se pudiera sentir tanto dolor. A veces, sin que supiera por qué, se le escapaban de los labios antiguas plegarias que había aprendido de niño y que no había vuelto a recordar en años. En ocasiones llegaba incluso a llorar, hasta que oyó cómo se reían los titiriteros. Aquello hizo que se le secaran los ojos y se le muriera el corazón. Ahora entiendo cómo se sentía Tyrion cada vez que se reían de él. Cuando se cayó de la silla por segunda vez, lo ataron a Brienne de Tarth y los obligaron a compartir caballo. Una jornada los ataron cara a cara. ¡Mirad a los amantes!
suspiró Shackwell. aunque no sé bien cuál es el caballero y cuál la dama. Yo te explicaría la diferencia si tuviera las dos manos. Pensó Jamie. Su mundo se redujo al tormento insoportable que le causaba su mano fantasma y a la presión de Brienne contra él. Por lo menos es cálida. Se consoló, aunque el aliento de la moza era tan hediondo como el suyo. Su mano siempre se interponía entre ellos. Urswick se la había colgado del cuello, de manera que le golpeteaba el pecho a él y a las tetas a Brienne, mientras Jamie perdía el conocimiento y lo volvía a recuperar. Tenía la garganta tan en carne viva que era incapaz de comer, pero bebía vino cuando se lo daban y agua si no le ofrecían otra cosa. En cierta ocasión le dieron una taza, bebió el contenido con ansia y los compañeros audaces estallaron en carcajadas tan violentas que le dolieron los oídos. Lo que estás bebiendo son meados de caballo, Le dijo Roach. Jamie tenía tanta sed que terminó de beber, pero inmediatamente lo vomitó todo. Obligaron a Brienne a limpiarle la barba, igual que la habían hecho limpiarlo cuando se hizo de vientre en la silla. Una mañana en la que se sentía un poco más fuerte, la locura se apoderó de él. Cogió la espada del dorniense con la mano izquierda y la sacó de la vaina. Que me maten, da igual, con tal de morir peleando con una espada en la mano. Pero no sirvió de nada. Shackwell se le acercó y esquivó con facilidad la estocada de Jamie, que perdió el equilibrio y se tambaleó hacia adelante. Pero Shackwell giró, se agachó y se apartó hasta que todos los titiriteros se estuvieron riendo de los esfuerzos fútiles de Jamie. Ha sido muy divertido, Matarreyes, Dijo Bargohout. pero como vuelvas a intentarlo, te cortaré la otra mano, o si lo prefieres, un pie. Después de aquello, Jamie se quedó tendido de espaldas, contemplando el cielo nocturno y tratando de no sentir el dolor que le subía por el brazo cada vez que lo movía. ¿Cómo es posible que una noche sea tan bella? ¿Por qué salen todas esas estrellas a mirar a alguien como yo? Jamie, susurró Brienne. Jamie, ¿qué hacéis? Morirme. No, tenéis que vivir. Dejad de decirme lo que tengo que hacer, moza. Me moriré si me place. ¿Un cobarde sois? El mero sonido de la palabra lo conmocionó. Él era Jaime Lannister, caballero de la Guardia Real, el Matarreyes. Jamás lo habían llamado cobarde. Otras cosas sí. Renegado, mentiroso, asesino, cruel, traicionero y despiadado. Pero cobarde, jamás. ¿Qué puedo hacer aparte de morir? Vivir. Vivir, pelear y vengaros. Roach la oyó, aunque no distinguiera las palabras. Se acercó, la pateó y le dijo que tuviera quieta la lengua si no quería que se la cortaran. Cobarde. ¿Será posible? Me han cortado la mano de la espada. ¿Qué pasa? ¿Que yo era solo eso? ¿Una mano que esgrimía una espada? La moza estaba en lo cierto, no podía morir. Cersei lo esperaba y también Tyrion, su hermano pequeño, que lo quería por una mentira. Y también lo esperaban sus enemigos, el joven lobo, Edmure Tully, aquellos compañeros audaces. Le dieron alimento para caballos, pero se obligó a tragar hasta la última cucharada. Aquella noche volvió a comer, y también al día siguiente. Vive. Vive por Cersei. Vive por Tyrion. Vive por la venganza. Un Lannister siempre paga sus deudas. La mano amputada latía, ardía y apestaba. Cuando llegue a desembarco del rey, me haré forjar una mano nueva. Una mano de oro. Y algún día le arrancaré la garganta con ella a Bargohout. Los días y las noches se fundían en una neblina de dolor. Durante el día dormitaba en la silla, apretado contra Brienne y con el hedor de la mano podrida en la nariz, y por las noches yacía despierto sobre el duro suelo. Aunque estaba muy débil, siempre lo ataban a un árbol. Lo consolaba saber que, incluso en esas circunstancias, les seguían teniendo miedo. Brienne siempre estaba atada junto a él sin decir palabra. La moza se ha construido una fortaleza por dentro. No tardarán en violarla, pero detrás de sus murallas no la pueden tocar. En cambio, las murallas de Jaime habían desaparecido. Le habían quitado la mano de la espada y sin ella no era nada. Desde que aprendió a caminar, el brazo izquierdo había sido para el escudo. Era la mano derecha la que hacía de él un caballero, un hombre. Un día oyó a Urswick comentar algo sobre Harrenhal y recordó que era allí donde le dirigían.
Aquello hizo que soltara una carcajada sonora y Timeon le azotó el rostro con una fusta larga y fina. Pero aparte de la mano, apenas si notaba nada. ¿Por qué os reísteis?, le preguntó aquella noche la moza. En Harrenhal fue donde me pusieron la capa blanca, en el gran torneo de Wend. Yo quería presumir, solo tenía 15 años, pero aquel día nadie me había podido derrotar. Aerys no me dejaba participar en las justas y me echó de allí, pero ahora voy a volver. Oyeron la carcajada. Aquella noche le tocó a Jaime recibir las patadas y los puñetazos. Tampoco los sintió hasta que Rod le pisoteó el muñón con una bota y se desmayó. Fue a la noche siguiente cuando por fin acudieron y fueron los tres peores: Shackwell, el desnarigado Roach y el obeso Dothraki Zolo. Mientras se acercaban, Zolo y Roach discutían sobre quién sería el primero. Shackwell sugirió que la tomaran por delante y por detrás. Por lo visto, a Zolo y a Roach les gustó la idea, aunque entonces empezaron a discutir quién la tomaría por delante y quién por detrás. Moza, que se queden con la carne. Vos marchaos bien lejos. Todo acabará antes y así obtendrán menos placer. No obtendrán placer alguno de lo que les voy a dar. Mujer estúpida, testaruda y valiente. Iba a hacer que la mataran y lo sabía. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Si no hubiera sido tan terca, yo no habría perdido la mano. Pero volvió a hablar en susurros. Dejadlos hacer y escapad a vuestro interior. Aquello era lo que había hecho él cuando mataron a los Stark en su presencia. Los Rickard se coció en su armadura, mientras su hijo Brandon se estrangulaba intentando salvarlo. Pensad en Renly si lo amabais. Pensad en Tarth, en las montañas, los mares, en todo lo que teníais en vuestra isla Zafiro. Pero para entonces, Roach ya había ganado la discusión. ¿Quieres una nariz como la mía? Intenta resistirte y la tendrás. Y 2 ojos son demasiados. Solo un grito y te sacaré uno y luego te obligaré a comerlo. Y también te arrancaré los dientes, uno a uno. Ay, sí, Roach. Sin dientes quedará igualita que mi anciana madre. Y siempre he deseado metérsela por el culo a mi anciana madre. ¡Qué bufón tan gracioso! Me sé un acertijo, Shackwell. ¿Qué tienen las viejas de Zard en vez de dientes? Espera, te lo digo yo. ¡Zafiros! Gritó tan alto como pudo. Roach volvió a patearle el muñón. Jaime lanzó un aullido. No había manera de saber cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero cuando el dolor le devolvió el conocimiento, allí estaban Urswick y el propio Vargo Hout. Nada de tocarle los dientes. Y tiene que seguir siendo doncella, idiotas. Nos darán un saco de zafiros por ella. Y desde entonces, todas las noches, Hout les puso un guardia para protegerlos de los suyos. Pasaron 2 noches en silencio hasta que la moza reunió valor para volverse hacia él. Jaime, ¿por qué gritasteis? ¿Queréis decir por qué grité Zafiros? Pensad un poco. ¿Creéis que esa gentuza habría reaccionado si llego a gritar ¡que la violan? No teníais por qué gritar nada. Ya es demasiado difícil miraros ahora que tenéis nariz. Además, quería oír a la cabra decir Zafiroz. Tenéis suerte de que sea tan mentiroso. Un hombre de honor les habría dicho la verdad acerca de la isla Zafiro. De todos modos, os lo agradezco. Un Lannister siempre paga sus deudas. Eso fue por lo del río y por las piedras que tirasteis a Robin Rhaegar. La cabra quería montar un espectáculo con su llegada, de manera que hicieron desmontar a Jaime y le ataron una cuerda a la cintura y a Brienne otra en torno a las muñecas. Los extremos de ambas cuerdas iban a parar al pomo de la silla de Vargo Hout. A Jaime lo mantenía en pie la rabia. Soy más fuerte de lo que imaginan. Sigo siendo un Lannister. Sigo siendo un caballero de la Guardia Real. Llegaría a Harrenhal y luego a Desembarco del Rey. Viviría. Y pagaré esta deuda con intereses. Cuando se aproximaron a las murallas, Brienne le apretó el brazo. Lord Bolton es ahora el señor de este castillo. Son vasallos de los Stark. Los Bolton despellejan a sus enemigos. Seguro que Tyrion habría sabido todo lo relativo al señor de Fuerte Terror, pero Tyrion estaba a miles de leguas de distancia, con Cersei. No puedo morir mientras Cersei viva. Nacimos juntos y moriremos juntos. Las casas que se habían alzado junto a los muros estaban quemadas, reducidas a cenizas y a piedras ennegrecidas.
Habían excavado una letrina en el mismísimo lugar donde él se había arrodillado ante el rey para prestarle juramento. Nunca llegué a imaginarme cuán deprisa lo dulce se tornaría en amargo. Aerys no me dejó disfrutar ni de una noche. Me honró y luego me escupió. Mirad los estandartes, el hombre desollado y las torres gemelas, ¿veis? Allí, sobre el puesto de guardia, gris sobre blanco, el Wargo. Pues sí, es la mierda del lobo ese. Y lo que hay en ambos lados son cabezas. Los soldados, los criados y los vivanderos iban detrás de ellos y los abucheaban. Vargo Hout había enviado por delante a 2 de sus dothrakis para informar a Lord Bolton de que se aproximaban, de manera que el patio de armas estaba abarrotado de curiosos. Abrieron paso al tambaleante Jaime. Os traigo al matarreyes. Anunció Vargo Hout con su voz ceceante. Una lanza golpeó a Jaime en la rabadilla y lo hizo caer. Cuando el muñón golpeó el suelo, el dolor fue cegador, pero aún así se las arregló para incorporarse sobre una rodilla. 5 caballeros y un norteño lo miraban desde arriba, el norteño vestido con lana y pieles, y los caballeros con el emblema de las Torres Gemelas bordado en las sobrevestas. Vaya, los Frey. Ser Danwell, Ser Aenys, Ser Hostin. Conocía de vista a los hijos de Lord Walder. Recibid mi más sentido pésame. ¿Por qué, Sir Jaime? Quiso saber Sir Danwell Frey. Por la muerte del hijo de vuestro hermano, Ser Cleos. Iba con nosotros hasta que unos forajidos nos dieron alcance y lo llenaron de flechas. Urswick y su gentuza desvalijaron el cadáver y lo abandonaron. Mis señores, Brienne dio un paso adelante. He visto vuestros estandartes. Por vuestros juramentos, escuchadme. Soy Brienne de Tarth, hija de Lord Selwyn, vasallo juramentado de la casa Stark. Ser Aenys le escupió a los pies. Eso es lo que valen vuestros juramentos. Nosotros confiamos en la palabra de Robb Stark, y él pagó nuestra fidelidad con traición. Esto se pone interesante. Jaime se volvió para ver cómo encajaba Brienne la acusación, pero la moza era terca como una mula. No sé nada de ninguna traición. Lady Catelyn me envió a entregar a Lannister a su hermano en desembarco del rey, Cuando lo encontramos, ella estaba intentando ahogarlo. dijo Urswick el fiel. Fue un ataque de ira, perdí el control, pero jamás lo habría matado. Si llega a morir, los Lannister pasarán por la espada a las hijas de mi señora. ¿Y a nosotros qué nos importa? Ser Aenys se había quedado igual. Vamos a devolverlo a Aguas Dulces a cambio de un rescate. Pidió Sir Danwell. Roca Casterly tiene más oro. Se opuso otro hermano. Vamos a matarlo, pidió otro. Su cabeza por la de Ned Stark. El bufón Shagwell dio una voltereta que acabó al pie de las escaleras. Un día el león bailó con el oso. Fue maravilloso. Silencio, estúpido. El matarreyes no es para el oso. Es mío. Si muere, no será de nadie. Roose Bolton hablaba en voz tan baja que los hombres se callaron para escucharlo. Y por favor, mi señor, recordad que no tendréis el mando de Harrenhal hasta que emprenda la marcha. La última vez que supe algo de vos, mi padre os había puesto en fuga con el rabo entre las piernas. ¿Qué hizo que dejarais de correr, mi señor? El silencio de Bolton era 100 veces más amenazador que la malevolencia ceceante de Vargo Hout. Pálido como la niebla de la mañana, sus ojos escondían más de lo que revelaban. A Jaime no le gustaban aquellos ojos. Habéis perdido una mano. No, la tengo aquí, colgado del cuello. Roose Bolton se la arrancó de un tirón y se la tiró a la cabra. Llevaos esto de mi vista. Me ofende. Se la enviaré a su señor padre. Le diré que tiene que pagarnos 100.000 dragones si no quiere que le devolvamos al matarreyes pedazo por pedazo. Y cuando ya tengamos su oro, entregaremos a Ser Jaime a Karstark y a cambio él nos dará una doncella. Excelente plan. Aunque Lord Karstark no os entregará a su hija. El rey Robb le recortó la altura en una cabeza por traición. En cuanto a Lord Tywin, sigue en desembarco del rey, y allí permanecerá hasta el año nuevo, cuando su nieto tome por esposa a una hija de Alto Jardín.
querréis decir de Invernalia? El rey Joffrey está prometido a Sansa Stark, dijo Brienne. Ya no. La batalla de Aguas Negras lo cambió todo. La Rosa y el León se unieron para acabar con las huestes de Stannis Baratheon. Te lo advertí, Urswick. A ti y a la cabra. Si apuestas contra los leones, pierdes algo más que la bolsa. Soy Jaime. ¿Hay alguna noticia de mi hermana? Está bien. Al igual que vuestro sobrino. Bolton hizo una pausa antes de sobrino, que quería decir, lo sé. Vuestro hermano vive también, aunque resultó herido en la batalla. Escoltad a Ser Jaime hasta Qyburn y soltadle las manos a esta mujer. Mi señora, os ruego que nos perdonéis. Corren tiempos aciagos, es difícil distinguir al amigo del enemigo. Mi señor, estos hombres trataron de violarme. ¿De veras? Eso no me complace. Lo de la mano de Ser Jaime, tampoco. Me quitaron la armadura, la espada. Aquí no tendréis necesidad de armadura alguna, mi señora. En Harrenhal os encontráis bajo mi protección. Amabel, buscad habitaciones adecuadas para Lady Brienne. Walton, ocupaos de Ser Jaime de inmediato. No esperó respuesta, sino que dio la vuelta y subió por las escaleras. Jaime tuvo tiempo solo de intercambiar una mirada con Brienne antes de que los escoltaran en direcciones opuestas. En las estancias del maestre, un hombre de cabello blanco y aspecto paternal llamado Qyburn tragó saliva cuando vio qué había bajo las vendas del muñón de Jaime. Tan mal está. Voy a morir. No, aunque si hubieran pasado unos días más, la podredumbre se habría extendido. Para estar seguros habría que cortaros el brazo. Hacedlo y os mataré. Limpiad el muñón y cosedlo. Prefiero correr el riesgo. Podría respetaros la parte superior del brazo y cortar por el codo, pero... Si me cortáis algo del brazo, más os vale cortadme también el otro, o si no, después lo utilizaré para estrangularos. Muy bien. Cortaré la carne podrida y nada más. Trataré de quemar la podredumbre con vino hirviendo y una cataplasma. Tal vez baste con eso, ya que estáis tan determinado. Os daré la leche de la amapola. No, Jaime no se atrevía a permitir que lo durmieran. Pese a las promesas del hombre, al despertar podía encontrarse sin brazo. Os dolerá. Qyburn se quedó boquiabierto. gritaré. Os dolerá mucho. Gritaré muy fuerte. ¿Aceptaréis al menos beber un poco de vino? ¿Reza alguna vez el Soptón Supremo? No sabría qué deciros. Recostaos, tengo que ataros el brazo. Con un cuenco y una hoja bien afilada, Qyburn limpió el muñón mientras Jaime tragaba el vino fuerte, aunque no le sirvió de nada cuando llegó el momento de recortar la carne podrida. Entonces Jaime gritó y golpeó la mesa con el puño, una vez, otra y otra. Gritó de nuevo cuando Qyburn le vertió el vino hirviendo sobre lo que le quedaba del muñón. Pese a todas las promesas y todos los temores, durante un rato perdió el conocimiento. Cuando despertó, el maestre le estaba cosiendo el brazo. He dejado una tira de piel para doblarla por encima del hueso. No es la primera vez que hacéis esto. Todo aquel que sirve a Bargo Hout ha visto muchos muñones. Jaime pensó que Qyburn no tenía aspecto de monstruo. Era reservado, de voz suave y cálidos ojos castaños. ¿Cómo es que un maestre cabalga con los compañeros audaces? La ciudadela me quitó la cadena. Tengo que cuidaros también ese corte que tenéis sobre el ojo. La carne está muy inflamada. Habladme de la batalla. Lord Stannis quedó atrapado entre vuestro padre y el fuego. Se dice que el gnomo le prendió fuego al mismísimo río. Jaime vio llamas verdes que se alzaban hacia el cielo, mientras hombres con las ropas incendiadas gritaban por las calles. Abrid el ojo. Qyburn empapó un paño en agua caliente y le limpió la costra de sangre seca. ¿Cómo os hicisteis eso?, preguntó. Fue regalo de una moza. ¿Un cortejo difícil, mi señor? Esa moza es más grande que yo y más fea que vos. Más vale que la atendáis a ella también. Todavía cojea de la pierna. Mandaré a buscarla.
¿Qué es esa mujer para vos? Mi protectora. Jamie no tuvo más remedio que echarse a reír. Machacaré unas hierbas para que las mezcléis con el vino. Mañana por la mañana os pondré una sanguijuela en el ojo para sacar la sangre sucia. Una sanguijuela. ¡Qué encanto! Lord Bolton es muy aficionado a las sanguijuelas. Sí, ya me imagino. Pues tenemos a un Jamie básicamente febril durante todo el capítulo, luchando un poco por la supervivencia de esas heridas que le están provocando, bueno, constantemente la compañía Audaz, en especial el muñón de la mano que perdió en su capítulo pasado. Un capítulo basado mucho en lo malas que están sus heridas y la posterior curación, ¿no? Es Bea la primera vez que vemos así bueno, no sé si la primera vez, pero la primera vez que vemos a un curandero en una operación tan complicada, por así decirlo. Así que podemos preguntarnos, pues, oye, ¿cómo hacer que este tipo de situaciones o este tipo de escenas médicas, por así decirlo, pues resulten creíbles? Pues sí, la verdad es que supongo que sabéis que en narrativa es lo típico que se dice de que hay que aprender un poquito de todo, porque realmente habrá momentos dentro de nuestra historia en la que tendremos que plasmar cosas con las que no estamos familiarizados. Esto, por supuesto, se multiplica por tres si encima es un mundo de fantasía, aunque muchas veces, gracias a la fantasía, podemos no ser tan veraces como deberíamos ser en una novela ambientada en la vida real, ¿no? En el mundo real. Sea como sea, quería aprovechar este capítulo en el que aparece Qyburn, que sabemos que lo hemos comentado en la pregunta, que es un personaje bastante, bueno, pues, ¿no? Polémico por ciertas prácticas, para hablaros de esta cuestión más bien relacionada con la medicina o no, con los curanderos y demás. Y es que cuando tratamos la fantasía medieval, es importante que aunque podamos tirar, pues eso, de fantasía, hay ciertas cosas que está bien informarnos de cómo se realizaban en esa época. También debo deciros y aconsejaros que busquéis fuentes fiables, porque hay muchísima desinformación con respecto a la medicina o las prácticas médicas en la época medieval, así como por ejemplo con la higiene y otras cuestiones que de alguna manera siempre se trata la Edad Media de una forma muy oscura, ¿no? Muy ignorante, y aunque es cierto que obviamente no había los avances que tenemos hoy en día, muchas veces se exagera un poquito esa oscuridad. Sea como sea, cuando tengáis que aplicar estos conocimientos en una escena, tenéis que aseguraros de que tiene sentido. Por supuesto, no es necesario que seáis expertos en medicina, porque probablemente muchos de vuestros lectores tampoco lo serán. No hace falta que hagáis una carrera de medicina o de historia para plasmar una escena como la que acabamos de leer entre Jamie y Qyburn, pero es verdad que nunca está de más informaros un poquito, aprender quizás cómo se llaman las herramientas que se podían utilizar en esa época para solventar ciertos problemas. Aseguraros también, por ejemplo, de que se solía utilizar para paliar el dolor. Aquí se nos habla de este elemento que es la leche de la amapola, que es muy socorrido, pero sin duda muy necesario. Sea como sea, no está de más documentaros un poquito sobre infecciones, sobre qué pasaba cuando a alguien se le infectaba, como es el caso de Jamie, una extremidad, ya fuera porque se le había cortado o por cualquier otra cuestión. No hace falta, insisto, entrar en muchos detalles, aunque sabemos que a Martin le gusta pues ser muy específico, ¿no? Y lo hablábamos antes fuera de micro, que hay ciertas cosas un poco nauseabundas dentro de la descripción que hace Martin, pero sí que entendáis, por ejemplo, dónde está el umbral del dolor, por qué Jamie se desmaya varias veces en este capítulo porque supera ese umbral del dolor. También, pues como decía, ciertas técnicas que podían ser más o menos higiénicas, pero que de alguna manera conseguían que la persona sobreviviera. Y es que, incluso, insisto, en la época medieval, en la vida real, ocurrían estas cosas y la gente sobrevivía sin ningún tipo de desinfectante más allá del alcohol o sin ningún tipo de antibiótico. Por supuesto, había mucha más gente que se moría, pero teniendo en cuenta que había muchas más amputaciones accidentales de las que hay hoy en día, es para hacérselo mirar. Entonces, yo os animo a que descubráis cosas relacionadas con el tema que estáis tratando, y aunque aquí hablamos de medicina, lo podemos extender a cualquier otra práctica que se llevara a cabo en esa época y que queráis plasmar en vuestra novela.
Y por último, pero no menos importante, aseguraos de quiénes van a realizar esa práctica. Porque, por supuesto, en la época medieval, la que queremos transmitir dentro de estas novelas, había parte de, digamos, medicina oficial, lo voy a decir entre muchas comillas, ¿no? Gente sanadores que se encargaban de esto, pero había muchas otras cosas que las hacían, y esto supongo que os suena, los dentistas, ¿no? Que tanto te sacaban una muela como te arreglaban una rueda, y incluso las curanderas mujeres que utilizaban hierbas, cataplasmas para otra serie de dolencias y que, bueno, pues tenían también, de alguna manera la sociedad las consideraba de una manera o de otra. Entonces, mi resumen con todo esto, informaos, documentaos, aseguraos de que de alguna manera todo lo que estáis escribiendo tiene sentido y en el caso de que digáis esto se me queda grande, no creo que pueda ser lo suficientemente verosímil, oye, no pasa nada, escribís un párrafo que diga Qyburn le curó el brazo a Jaime. Jaime lo pasó muy mal y descansó 3 días, que es un poco lo que vemos, por ejemplo, con Tyrion. Cuando Tyrion le hacen esa herida en la cara, que le hacen en el Aguas Negras, se nos dice que le duele mucho, que si la costra, que si no sé qué, pero en ningún momento vemos ese proceso, más allá de que el maestre viene, se lo mira y le cambia las vendas y fin. Entonces, no os liéis si veis que lo que vais a escribir va a estar totalmente fuera de lugar por el motivo que sea. Nos hacéis un resumen, una elipsis y seguimos adelante con la historia. Sí, mencionabas ahora ese capítulo de Tyrion, que es precisamente el que estaba pensando yo cuando te daba paso, ¿no? Ese, decía yo, no sé si es la primera vez, porque sí que vimos, no lo vimos en directo porque a través de los ojos de Tyrion pues no pudimos, Tyrion estaba inconsciente durante toda ese proceso ¿no? Del maestre curándole, y sí que vimos un poquito las consecuencias al despertar. Hemos visto también, hablabas ahora de curanderas, hemos visto a Mirri Mazur curar, entre muchas comillas, a Khal Drogo, ¿no? Con aquella herida del pecho que al final acabó ocasionando su muerte. Pero no sé si, o no recuerdo yo ahora que hayamos visto muchas más escenas de médicos actuando. Médicos, entendedme, ¿no? En este contexto. Personas que curan en esta saga, ¿no? Entonces es interesante también que Martin explore un poquito esta faceta y sobre todo de personas tan diversas, como decía, están pues los maestres que están más consagrados en las disciplinas, están las curanderas tipo Mirri Mazur, está este señor que en teoría iba a ser un curandero consagrado por la ciudadela, pues todos sabemos que hace Qyburn, ¿no? Cuando nadie le mira. Entonces presenta a Martin como una ¿no? Miríada de personajes que también representa un poquito pues todas esas diferentes etapas o facetas o localizaciones de la medicina en lo que fue la historia del mundo real, ¿no? Que a veces se hacían avances maravillosos y a veces se hacían pues cosas que dices tú, bueno, menos mal que he nacido en 2000, en la época de los 2000 y no antes, porque a veces, bueno, alzas una ceja, ¿no? Cuando, cuando escuchas ciertas cosas y aquí pues hay de todo, ¿no? Como debería ser realmente cuando no hay una ciencia consagrada como la que tenemos a día de hoy, pues bueno, pasan cositas como la existencia de personajes tipo Qyburn, ¿no? Hablaremos luego también más de él, aunque ya hemos hablado bastante en el momento de la pregunta. Pero vamos a enfocarnos en Jaime, porque la verdad es que empieza, creo que la palabra para definir su estado al principio del capítulo es la completa desesperanza un poquito, ¿no? Ha perdido toda motivación de vivir, literalmente le dice a Brienne que lo que quiere es morirse, ¿no? Que no vale la pena seguir viviendo con el dolor que está sintiendo y con las implicaciones que supone para él el haber sido, bueno, amputado, ¿no? De forma tan dramática por la compañía Audaz. Se nos explaya aquí en esta primera parte pues todas esas, bueno, lo que está todo el motor de esa desesperación que siente Jaime, ¿no? Por un lado está el propio dolor, el dolor es insoportable, ¿no? Ese es el peor dolor que ha sentido Jaime nunca y él mismo expresa que no era consciente de que en el mundo podría existir tantísimo dolor como el que está sintiendo él ahora, ¿no? Es la peor herida que ha recibido en toda su vida. Más allá del dolor, y yo creo que también de
lo desagradable, ¿no? Las circunstancias desagradables que rodean a ese dolor. Me refiero a las condiciones de higiene deplorables, la tortura, ¿no? No curar esas heridas, pues añade más, por supuesto, más dolor y añade más desasosiego al propio Jamie en la experiencia, ¿no? de sobrevivir a este dolor. No es como, ¿no? Recibir una herida y que te la traten y sentir dolor, pero aún así, ¿no? Saber que va a ir a mejor. Aquí es todo lo contrario. Aquí las torturas y ¿no? Si le cortaron la mano y encima ahora le pisan el muñón, le dan de patadas. Eso es una amalgama de dolor horrible, una tortura la que experimenta aquí Jamie, ¿no? Más allá de eso, están las implicaciones, diría, más emocionales, ¿no? El hecho en sí de la pérdida de la mano, que para él, y él mismo lo reconoce por fin, ¿no? Aquí en este capítulo, la pérdida de la mano supone la pérdida de su identidad al mismo tiempo, ¿no? Esto es algo que ya hemos mencionado. La identidad de Jamie Lannister se basa mucho en su concepto de Jamie Lannister, caballero de la Guardia Real, ¿no? Jamie Lannister, el caballero uno de los caballeros más famosos o quizás el caballero más fuerte incluso de los 7 reinos. Toda esa identidad que él ha construido en torno a esa figura del caballero o del miembro de la Guardia Real, pues acaba de caerse. Él mismo lo dice, ¿no? Sin la mano derecha no soy nada. No soy Jamie Lannister, el gran caballero. No soy casi un miembro de la Guardia Real porque no voy a ser capaz de luchar con la izquierda. Él mismo lo dice, ¿no? La izquierda ha sido siempre para el escudo y sin la mano derecha no soy nada. Ni siquiera dice un hombre, ¿no? Que otra vez volvemos a esa construcción, esto lo hablamos en su capítulo anterior, la idea de la masculinidad asociada a la caballería que tiene aquí Jamie, que tienen en general, yo creo, en la sociedad, y ya no solo a la caballería, sino a la fuerza bruta, ¿no? A la capacidad en sí de luchar. Es la figura, es el prototipo ¿no? de figura masculina que se pretende alcanzar. Es el culmen, ¿no? de la masculinidad, es ser un gran caballero. Por eso los niños como Bran, ¿no? sueñan con ser grandes caballeros, porque es la máxima expresión, lo máximo que se puede aspirar en esta sociedad. Es como para cuando hablábamos de Sansa, ¿no? Y Sansa, su máxima expresión de feminidad era ser la reina y darle hijos al rey, ¿no? Porque es lo máximo que ella veía a lo que puede alcanzar en esta sociedad con su papel, con el papel que se le ha otorgado, el rol de mujer, ¿no? Entonces es curioso ver cómo ven el mundo, ¿no? Cómo se han criado estos personajes en este mundo y cómo lo ven precisamente por esas circunstancias. Entonces ya no es solo el dolor físico, es el dolor emocional. Veo especialmente importante esa frase que dice el propio Jamie de ahora sé cómo se siente Tyrion cuando se burlaban de él, porque tenemos que ser conscientes de que muy probablemente esta es la primera vez que nadie se burla de Jamie Lannister, ¿no? Porque Jamie Lannister ha sido desde siempre el niño dorado, el niño predilecto, el soldado perfecto, el caballero maravilloso, el guardia real de los más jóvenes, ¿no? Quiero decirle, todo el mundo ha adorado siempre el camino y la vida que ha seguido Jamie Lannister y le temen ¿no? y le desprecian, pero nunca ha sido burla, ¿no? Como la burla, sí que ha habido rumores y miedo y el matarreyes, ¿no? Y tal. Y eso siempre le ha afectado, por supuesto, ya lo hemos hablado, pero es la primera vez que él recibe como una burla cruel, ¿no? Como una burla de no te tengo miedo, es una burla de eres menos que nosotros y entonces nos reímos de ti, ¿no? Me parece por eso especialmente importante esa frase que dice de repente me he dado cuenta de cómo se sentía Tyrion cada vez que se metían con él, ¿no? Y en contraposición a todas estas ideas de desesperanza absoluta, ¿no? Que le llevan incluso a plantearse que no vale la pena seguir viviendo, pues tenemos durante el capítulo pues precisamente las razones que encuentra para seguir haciéndolo, ¿no? Para seguir adelante. La primera de ellas es, por supuesto, la propia Cersei, el volver a reunirse con Cersei. Nacimos juntos y moriremos juntos y por lo tanto yo no puedo morir aquí hoy, ¿no? Es esa
ese mantra que tienen los dos de mientras estén separados, pues no pueden morir, ¿no? Tienen que morirse juntos, igual que nacieron así, ¿no? Por otra parte está Tyrion, el amor que siente Jaime hacia su hermano pequeño y que por lo tanto encuentra en él pues ese motivo para seguir adelante. Y por último está la propia venganza, ¿no? Que es esa motivación que le otorga Brienne de Tarth. Le dice, oye, mira, pues tienes que vivir, tienes que seguir adelante, tienes que comer, aunque sea por volver a levantarte mañana y vengarte de toda esta gentuza asquerosa, ¿no? Y esas palabras precisamente de Brienne de Tarth son las que él, ¿no? Hace ahí el clic y dice, no, pues tiene razón, tengo que comer, ¿no? Me voy a comer esta avena, comida de caballo asquerosa, aunque vomite 3 veces, porque así mañana estaré un poco mejor y pasado mañana estaré un poquito mejor y quizá algún día, ¿no? Pueda encontrar la forma de vengarme de mis enemigos, entre ellos pues esta propia compañía audaz, Robb Stark, que le capturó en el bosque susurrante, o Ed Murtali, ¿no? Que le tuvo ahí prisionero durante tanto tiempo. Bueno, Cersei, Tyrion y la venganza son las motivaciones que encuentra Jaime para seguir luchando en este capítulo, cuando está en pues eso, ¿no? Unas circunstancias que yo diría, el a ver si me muero que dice, lo entiendo. Sí, la verdad es que es un punto bastante bajo en la vida de Jaime. Podríamos decir que estos capítulos en los cuales pasa con la compañía audaz y demás pueden ser probablemente... Y mira que Jaime ha tenido humillaciones en su vida. O sea, él mismo habla de cómo a Aerys pues no le ayuda y demás, pero esto lo hablaremos más adelante. Pero es eso, creo que Jaime en este punto está herido, pues no mortalmente, pero dentro de lo que él dice, la mano que me hace caballero es la que me han quitado, y que se refugie en esos momentos tan bajos en pensar en las únicas cosas que le hacen, entre comillas, feliz, me parece, pues, que es muy humano. Humanizan... O sea, estos capítulos humanizan muchísimo a Jaime. Al final, todos, creo, en un momento en el cual nos viéramos en una situación, es que ya ni siquiera la misma, porque hoy en día es complicado, pero una situación así de difícil, de deshumanización, te aferras a cualquier cosa. Y me parece curioso, pues, que Martin, y lo exploraremos más adelante en el capítulo, hable de eso, del amor que tiene hacia Cersei, evidentemente. Él, que esto es algo gracioso y evidentemente Jaime pues nunca los ha tratado como hijos ni nada, pero en ningún momento piensa en sus hijos. Él piensa en Cersei y piensa en Tyrion. Y piensa en Tyrion varias veces en cuanto a... Ya entiendo por qué, o sea, como decía Berta, ya entiendo por qué cómo se sentía Tyrion cada vez que se meten con él. Ya Tyrion es hermano al que quiero, pero por una mentira. Y sobre todo me gusta mucho la venganza. Un Lannister siempre paga sus deudas. Al final coge el lema de su casa como en bucle en su cabeza de voy a salir de aquí porque esto o sea, esas fuerzas que, como decía Berta, que se come la avena, se bebe los meados, incluso cuando automáticamente los vomita. El lema de su casa le empieza a entrar en bucle en la cabeza, en plan de esto es lo que tengo que hacer. Urswick, me voy a vengar de ti. Vargo Hout, me voy a vengar de ti. Shackwell, Roberts, o sea, nos identifican ciertas cabecillas dentro de esta compañía audaz y todo lo que piensa Jaime es esto no se va a quedar así. Y creo que entre eso y la poca comida, lo mal comido que está, le dan esta fuerza, este mantra para que en su cabeza, así como él dice que Brienne dentro de su cabeza tiene una fortaleza, él, aunque sabe que está muy desmejorado y que eso es otra cosa, durante todo el capítulo le hacen daño a propósito en el muñón, sabiendo que va a sufrir. Entonces, para él, este momento de no me puedo dejar morir, que también es algo que habla directamente con Brienne y demás, da un paso a... Dejamos de ver a Jaime como el caballero dorado, el mejor espadachín, y decimos, este señor, la vida quiere que se muera, pero él va a salir adelante con estos mantras
y con estas ganas de todo lo que me estáis haciendo en algún momento me lo voy a cobrar, y como dice él en un momento del capítulo, me lo voy a cobrar con intereses, que es algo, una frase que me parece espectacular de cómo estando en la mierda puede aún pensar en, mira, me las vais a pagar. La verdad es que no puedo aportar mucho más de lo que habéis aportado vosotros, pero yo quería destacar precisamente, bueno, es que lo que hace Martínez es muy bestia, o sea, es una bestialidad. Lo decía antes cuando hablaba de todo el tema de la medicina. Las veces que Jamie supera el umbral del dolor, porque además el tema del miembro fantasma es un tema, yo no tengo mucha idea, pero por lo que he oído es bastante doloroso también. Circunstancias en las que se encuentra, la falta de higiene y todo esto es algo que, bueno, nos lo vamos a creer porque esto es fantasía, pero ese señor tendría que estar un poquito ya en el hoyito, ¿vale? Porque se pasan 3 pueblos y eso sin ningún tipo de nada. O sea, el hecho de que tú le pises a alguien una herida abierta y el señor viva y tal, bueno, pues en fin. Mucha suerte ha tenido Jamie Lannister a pesar de las burradas que le han hecho. Pero más allá de eso sí que quería hablar un poco de todo el tema de cómo se siente cuando se burlan de él, ¿no? Cuando realmente Jamie pasa a ser ese personaje temido por algunos, admirado por otros, ¿no? Criticado por muchos, pero él mismo lo dice, ¿no? Criticado porque lo consideran cruel, mentiroso, poco de fiar, tal, pero nunca por cobarde, ¿no? Yo creo que aquí Jamie experimenta ese cambio brutal que algunos consideran el inicio de su redención. Yo tengo ahí opiniones, yo creo que es un debate muy abierto dentro de la comunidad, pero de alguna manera es como que Jamie aquí, ¿sabes aquello que dicen de os voy a contar mi momento más humilde? Bueno, pues el momento más humilde de Jamie ahora mismo es este. Es un momento en el que no solo, obviamente, está sufriendo un dolor indescriptible, sino que además lo hablaremos, ¿no?, en este análisis, tiene a Brienne que le ha tenido que limpiar el vómito, la caca y todo, ¿vale? Entonces Jamie está en un punto ahora que si ya quiero hacer el paralelismo con cuando estuvo preso de los Stark, en este caso de Edmure Tully, ¿no? Estando preso de Edmure Tully seguía teniendo esa dignidad, ¿no? Esa chulería que caracteriza a Jamie Lannister, por muy mal que estuviera, por muy, ¿cómo se dice?, ¿no?, sucio ¿no? Y cuando habla con Kat y oliera mal, seguía teniendo esa prepotencia, esa chulería de Lannister. Bueno, aquí igual, aunque no pueden cercenar y a mí no me gustaría que lo hicieran, una personalidad de cero, es cierto que aquí Jamie, pues bueno, ha tenido un bajón, hay que reconocerlo, no está Jamie para tal, y aún así me gusta mucho que cuando llega a Harrenhal ya está pensando, como muy bien decía Santi, ¿no? Hostia, aquí ha pasado algo, voy a ver cómo les puedo dar lo suyo y lo de su prima, porque aquí parece que ha habido traición, hay división, ¿no? Entonces como que sigue siendo Jamie, y eso me gusta, pero de alguna manera esto ha sido un momento muy duro para él y que sabemos que marcará el personaje a lo largo de su arco, ¿no? No ha terminado la saga, pero bueno, nos podemos imaginar por dónde van los tiros. Efectivamente, ¿no? Es el punto más bajo, como habéis dicho, de Jamie Lannister. Su momento humilde, me ha hecho gracia ver cómo lo has expresado, porque es así tanto a nivel físico, que es evidente, ¿no? Por esas circunstancias de extraordinaria supervivencia, como ha dicho Bea, ¿no? Y por todo lo emocional que rodea esta amputación, ¿no? Es muy parecido, y no voy a decir que esté merecido ni muchísimo menos, pero es muy parecido, y Marty lo hace así de forma intencional, el sentimiento del propio Bran, ¿no? Bran, cuando el propio Jaime lo tiraba de la torre, pues tenía esta sensación de esa identidad que yo quería construir, de ser un caballero, ¿no? De ese sueño, iba a decir infantil, pero bueno, es un sueño factible, ¿no? Ese sueño de convertirse en un caballero y, bueno, digamos, a alcanzar ese sueño que tienen todos o casi todos los niños de Poniente, rompían mil pedazos por las acciones del propio Jaime. Aquí Jaime, con esa un poco, ¿no?, justicia kármica que parece existir aquí en este universo muchas veces, pues recibe un golpe similar, ¿no? Pierde precisamente la mano que le otorga a él toda esa identidad de caballero que quería conseguir Bran, ¿no? Bueno, no voy a decir eso, no voy a decir que se lo parecía, pero bueno, eso ya queda a juicio de cada uno, ¿no? No seré yo la que lo diga, pero un poco.
El caso es que, como suele hacer Martin con estos giritos de justicia kármica, a pesar de que podrías decir, oye, es lo que te mereces por hacérselo a los demás, ¿no? Pues recordemos que Jaime ya no solo tiene la escena de Bran, tiene la escena también de Ned Stark, ¿no? De dejar a Ned Stark tullido de una pierna, etcétera. Vuelve, ¿no? El karma vuelve en este universo y golpea a Jaime de la forma más atroz, y como suele hacer Martin, no estamos felices del todo, ¿no? Porque es demasiado, es extremadamente violento, y la catarsis que nos podría provocar que el, entre comillas, villano, ¿no? de esas situaciones previas ahora esté recibiendo de la misma medicina, pues de repente se muere un poquito, ¿no? Esa catarsis, y dice, ay, no, es demasiado, pobrecito. Y Martin se recrea, ¿no? Es como, ha perdido la mano, pero es que encima le pisan el muñón y encima le dan de patadas y encima, ¿no? Le obligan a beber meados, y ¿no? Es el tratamiento más atroz que podría recibir casi una persona, ¿no? Pues es un poquito ese juego que hace Martin, es un poquito lo que veremos más adelante también con la propia Cersei, ¿no? Que dices tú, oh, sí, te mereces todo lo que te pase, pero luego ves lo que le pasa y dices, bueno, qué humillación, ¿no? Me estoy refiriendo al pasado de la vergüenza, etcétera. Pero bueno, son más situaciones que iremos viendo con el tiempo. Aquí pues le toca al propio Jaime, ¿no? Y es interesante ver cómo alguien que siempre ha estado encumbrado, salvando la situación de los rumores de matarreyes, bla, 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 esta persona que siempre ha estado encumbrada y que nunca ha recibido una burla que no sea una burla temerosa o aterrorizada, no un rumor con miedo, pues ahora de repente, ¿no? Se ha visto desarmado de toda esa identidad que le protegía un poquito, ¿no? Y la gracia es ver cómo el personaje de Jaime va a cambiar una vez que esta identidad o esta fachada de identidad se ha venido abajo, ¿no? Y mencionaba yo que buena parte de este nuevo encuentro con la motivación para vivir viene por parte de Brienne de Tarth. Una Brienne de Tarth que es la primera persona en el mundo que le llama cobarde. Dice, no, tú tienes que vivir, no seas, ¿cómo puedes ser tan cobarde, ¿no? Y el otro se queda en shock, como diciendo, es la primera vez. Yo seré muchas cosas, ¿no? Seré un matarreyes, seré violento, seré cruel, pero cobarde, ¿no? Y creo que él ahí también encuentra un poquito ese clic, ¿no? Ese empujón que él necesita, porque lo que hace aquí Brienne en este capítulo es un poquito actuar a la vez como esa protectora y un poquito a la vez también como persona a la que proteger. Pues sí, es cierto que el personaje de Brienne aquí, bueno, como en todo en el arco de Jaime que veremos y que ya hemos visto, el personaje de Brienne tiene un peso importante, ¿no? Brienne en este punto hay que recordar que está en una situación bastante... o sea, no es la misma que la de Jaime, en el sentido de que pues no le han cortado nada, pero es cierto que está viviendo una situación también muy traumática para ella. Ella, al final recordemos que Brienne estaba ahí por orden de los Stark, y de repente se ha visto envuelta en una situación en la que, por mucho que ella intenta explicar que está de su bando, que es del bando de los Stark, que tal, no solo no la escuchan, sino que la maltratan de la misma forma. Entonces, Brienne aquí adopta un papel de cara a Jaime de protectora, pero ella también está viviendo su propio infierno personal, sobre todo además con esas amenazas constantes de que va a ser violada. Es interesante porque, aunque sí juega ese papel de protectora con él, también Jaime observa que Brienne está pues un poco en estado de shock, un poco, digamos, alienada, o intenta alienarse de la situación, ¿no? Jaime lo dice como que se ha ido muy lejos, ¿no? Como esta especie como de, sí, de alienación que tienen algunas víctimas de mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en otro sitio muy distinto, que es lo que le anima a hacer Jaime cuando realmente se ve en peligro de ser violada. Sea como sea, Brienne es la que, como decía Berta muy bien, le dice en primera instancia, no seas cobarde, tienes que vivir, tienes que luchar, tienes que vengarte. Y Jaime es a la persona que escucha, ¿no? Tampoco tiene nadie más por ahí, pero es un poco la que le hace cambiar de parecer. Recordemos, lo decía antes, Brienne es la persona que aquí se nos dice de pasada, pero Brienne es la persona que le ha limpiado, ya le ha visto, por supuesto, los genitales a Jaime, porque si le ha limpiado, le ha visto todo. O sea, se ha creado como una relación totalmente obligada, ¿no? Forzada, de confianza en cierta medida, porque de alguna manera es el único apoyo que tienen el uno con el otro. Sea como sea, o se ve aquí en el capítulo que es algo
de alguna manera recíproco, ¿no? Ella cuida de él, intenta animarle, intenta ayudarle de la manera que ella puede, porque ella también está en esa situación traumática, pero también llega el momento en este capítulo en el que ya se nos había dicho en el anterior, los titiriteros piensan en violarla. Y aunque Jamie es consciente de que eso va a pasar tarde o temprano, cuando ese momento llega, pues Brienne, como siempre, porque ella es así, dice, yo no les voy a dar ese gusto, no les voy a permitir eso. Y Jamie lo que le aconseja es, intenta que pase pronto, intenta salir de tu cuerpo para que no te hagan daño. Puedo entender ese consejo de Jamie, la verdad, en la situación en la que se encuentran. Es como, al menos no te matarán, ¿sabes? Que es un poco lo que le intenta convencer, pero bueno, Brienne tiene su propia historia y dice, ni hablar. Sea como sea, es cierto que llega un momento en el que Jamie arriesga su propia seguridad, su propia vida, para proteger a Brienne, que es cuando grita lo de los zafiros. Él ve que la situación en la que se va a enfrentar Brienne es demasiado en todos los aspectos y decide pues gritar zafiros aún sabiendo que va a recibir un castigo que efectivamente recibe por haberlo dicho. Aquí se nos plantea una cuestión que también se plantea Brienne, que es ¿por qué me has defendido? ¿Por qué has gritado sabiendo que eso pues te podía reportar lo que le reporta, ¿no? Le pisan el muñón otra vez, Jamie se desmaya, bla, bla, bla. Y aquí se nos plantea esa cuestión. Él, por supuesto, lo desvía en... quería ver a Vargo Holt decir Zafiroth o los Lannister siempre pagan sus deudas y esto es por cuando le tiraste piedras a no sé cuántito, ¿no? Pero sin duda yo creo que aquí hay algo mucho más profundo. No voy a entrar ahora mismo, quizá mis compañeros sí, en sentimientos en sí, mira, Brienne me gusta y por eso la salvo. No voy a entrar ahí, creo que no estamos en ese punto a día de hoy. Creo que Jamie, cuando hablábamos de la pelea de la lluvia, la lluvia de oro y todo lo demás, pues hicimos un poco de coña con eso y quizás sí que hubo ahí un poco de excitación, pero no creo que pase por ahí. Creo honestamente, y quizás aquí algunos se pondrán las manos a la cabeza, que aunque es un código más que cuestionable, Jamie tiene su propio código de honor. Es decir, no es un código de honor como el de Ned Stark, no es un código de honor incluso que podamos nosotros aplaudir, pero tiene su propio código de honor interno. Y creo que en este punto Jamie salva a Brienne en cierta parte porque siente que se lo debe, siente que ella lo ha protegido todo este tiempo, pero también creo que tiene que ver con el hecho de no puedo permitir como caballero o el caballero que él se pueda sentir que le hagan esto a Brienne en este punto. Y me diréis, no, pero si Jamie ya ha participado en este tipo de cosas y ha sido horrible y bla, 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 y es cierto, pero Jamie tiene una cosa que es que cuando conoce a alguien al que realmente aprecia, sea Tyrion, sea Cersei, sea quien sea, realmente se la juega. Y esto es así. Y lo veremos más adelante también. Se la juega. Entonces, creo que Jamie ha llegado a apreciar a Brienne. Creo que Jamie no está dispuesto a que le hagan eso a Brienne. Y por eso grita. Por eso grita. Porque de alguna manera, y sabemos también el trauma que tiene con el hecho de que le llamen matarreyes y deshonroso, y creo que eso también ha forjado mucho su personalidad, y es como, bueno, lo que decía Berta antes, ¿no? Yo seré muchas cosas, a mí me han dicho muchas cosas, pero lo que no voy a hacer, no voy a permitir es no hacer nada cuando estoy viendo esto, ¿no? Y más, de alguna manera Martín nos lo presenta como una bofetada brutal cuando están hablando Roach y el otro de lo que van o no van a hacer con Brienne. Entonces es como, mira, es la última opción que tengo, voy a intentarlo. Y creo que tiene que ver, en parte, y lo digo en serio, con un cierto código de honor interno que él puede tener, que estaremos más o menos de acuerdo con eso yo no lo discuto, pero creo que lo tiene, creo que en su cabeza él se siente en parte caballero, recuerda mucho en este capítulo además cuando lo hicieron caballero, cuando el rey Aerys lo hizo caballero, y creo que también conecta un poco con esa parte, ¿no? En este capítulo, por todo lo que le está pasando y también gracias a que Brienne de alguna manera le da esas fuerzas. Entonces, sea como sea, el papel de Brienne aquí me parece clave, lo seguirá siendo a lo largo de este arco con Jamie, además nos permite a nosotros como lectores conocerla mucho más, alejarla un poco del estereotipo, porque es cierto que a mí cuando yo empecé a leer Canción y conocí al personaje de Brienne, me preocupaba un poco que se centrara mucho en el estereotipo, ¿no? De la mujer fuerte que viste como un caballero, que no sé qué, no sé cuánto. Y creo que aquí podemos conocer mejor
la profundidad del personaje de Brienne, cómo es a nivel de personalidad, alejada de toda esa armadura, nunca mejor dicho, que se pone. Siempre decimos, no, es que claro, Jaime y el arco de Jaime es en parte gracias a Brienne, y es cierto, pero creo que también el arco de Brienne le debe mucho a estas interacciones con Jaime, porque nos permite conocerla un poco mejor y quererla como muchos la queremos, que yo creo que es algo bastante generalizado. Entonces, sufrimos por Brienne, no será la única vez, y probablemente no es ni la peor, pero sí que esta interacción forzada, porque al final es forzada entre ambos, es algo que a ellos les puede beneficiar más o menos, pero sin duda al lector nos beneficia mucho para entender mejor a ambos personajes. Sí, suscribo lo que ha dicho Bea. Y veo mucho esa, ¿no? Cómo la interacción de estos dos personajes pues los alimenta, ¿no? Los hace crecer no solo a ellos como, digamos, a nivel persona, ¿no? Sino a nosotros lectores como personajes. Esta interacción nos permite conocer cómo son estos seres humanos en condiciones tan adversas, que es cuando muchas veces sale pues ciertas facetas que por lo general llevamos enmascaradas, ¿no? Aquí se han caído todas las máscaras, o casi todas las máscaras. Entonces, vamos a ver a estas dos personas intentando sobrevivir e intentando impulsarse el uno al otro en las circunstancias más adversas que se podrían haber encontrado por aquí, muy probablemente, ¿no? Entonces, me hace gracia, primero, no sé si llamarlo negación. Quizá negación sea una palabra muy grande, ¿no? Pero esta forma en la que Jaime intenta enmascarar el por qué ayuda a Brienne, ¿no? Porque de alguna forma es un momento bastante humano por su parte. Yo no sé si decir que es por los valores de honor, como dice Bea, creo que estoy en parte de acuerdo. Pero bueno, digamos que a resumidas cuentas, exista o no un código de valores de caballería, es humanidad un poco básica, ¿no? Es la empatía más básica, el no querer que sufra alguien con quien has compartido tiempo, aunque no sea especialmente bueno, pero bueno, frente a la atrocidad, ¿no? Está la humanidad. Entonces, este momento más humano de decir voy a intentar salvar a esta muchacha del sufrimiento más horrible que a la que le podrían someter, Jaime lo enmascara, ¿no? Lo enmascara como, bueno, es que no es que yo haya, ¿no?, percibido ningún tipo de conexión y afecto contigo, sino que es porque un Lannister siempre paga sus deudas y esto es por lo de Robin Riker. Bueno, o lo de que él mismo se pregunte y yo por qué le estoy ayudando, ¿no? Si a mí no me importa, si esta es una terca y es culpa de ella que estemos aquí en esta situación. Bueno, sí, ¿no? En plan, en tu cabeza sí, pero al final sigue siendo la única persona que hay aquí que no es, bueno, un monstruo, ¿no? Como, por decirlo en pocas palabras. Entonces, está esta negación del propio Jaime que yo creo que enmascara esa conexión, no voy a decir tampoco romántica, en eso estoy de acuerdo con Bea, así que hicimos la broma más sexual, ¿no?, en el capítulo pasado, y podríamos debatir si más adelante vuelven a tener esa tensión sexual, probablemente lo debatiremos, pero no es, o no todavía no es nada a nivel romántico ni mucho menos. Creo que simplemente, tampoco os voy a decir amistad, pero sí cierto tipo de el afecto al que te lleva, yo creo, estar en una situación así y el tener un poco ese, entre muchas comillas, trauma compartido, ¿no? Entonces existe esa conexión con Brienne y él aún así intenta rechazarla en su cabeza, quizá porque también intenta buscar algún culpable, ¿no?, fuera de sí mismo que le haya llevado a enfrentarse a estos monstruos salidos de un cuento de terror, ¿no?, que pone aquí Martin. Entonces está, bueno, es cuanto menos curiosa esta negación que hace el propio Jaime. Y luego me parece interesante también la interacción que tienen ambos en ese, ¿no?, en ese yo tiro de ti, tú tiras de mí, y esos consejos que se dan, ¿no? Por una parte está lo de Brienne, que ya lo hemos hablado, de cómo ella pues le anima a seguir viviendo, y luego está lo de Jaime y esos consejos que le da a ella, que son cuanto menos, bueno, dices tú como, Jaime, vale, bonito consejo, aplícatelo, ¿no? Porque a Brienne le dice ese consejo de, oye, tú pase lo que pase, tú escapa a tu interior, tras esos muros imaginarios, ¿no?, que él dice, y ahí estarás a salvo, hagan lo que hagan físicamente, tú dentro de tu interior, protégete, ¿no? Y claro, es
fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil decirlo cuando no puedes imaginar el grado de violencia que va a sufrir Brienne en ese momento, porque cuando él mismo tiene o debería aplicarse ese consejo de escapar al interior de los muros, no lo hace. Él mismo busca en este capítulo esa muerte honorable, ¿no? Esa muerte caballeresca, ese, ok, matadme, pero yo me muero con esa espada en la mano. Él constantemente lucha y es terco y es, ¿no?, contra sus captores. No es un prisionero que se deje llevar, digamos, con la cabeza gacha, sino que intenta, en los momentos que puede y en el que el dolor se lo permite, pues intenta reaccionar. Y es precisamente eso lo que le hace llamar terca a Brienne, ¿no? Que es gracioso, es como... sois iguales, ¿sabes? Sois literalmente iguales. Cuando Brienne dice, no voy a permitir, cuando vengan a hacer lo que quieran hacer, voy a patalear y voy a intentar impedirlo por todos los medios, y Jaime le llama terca, es como, Jaime, si fueses tú, Brienne, ahora mismo, harías lo mismo. Dirías, voy a patalear y me moriré, pero me los llevo por delante, ¿no? Y me llevo esa muerte heroica, ¿no? En el sentido más de morir peleando, lo más que permita la palabra, ¿no? Prefiero morirme peleando a someterme y a esconderme detrás de sus muros. Y eso es lo que hace, lo que no hace Jaime, lo que sí aconseja como muy enfadado a Brienne. Y yo digo, señor, usted ha hecho, de hecho, estás haciendo exactamente lo mismo que pretendía hacer ella, ¿no? Así que es, yo creo, la primera señal de que estos personajes se parecen más de lo que ellos mismos creen, ¿no? Salvando pues conceptos de honor y conceptos de caballería que Brienne todavía tiene idealizados y que Jaime, bueno, los vio delante hace mucho tiempo, ¿no? Salvando esas distancias, son dos personajes que en el fondo se parecen mucho, y yo creo que esa también es un poquito la gracia de su conexión, ¿no? De la conexión que van a tener, o esta... Sí, yo no creo ni siquiera que llegue a una especie de amistad, o bueno, sí, quizá podríamos considerarlo algún tipo de grado de amistad, ¿no? Cuando ya es el momento de guardar juramentos y, ¿no?, y todas esas cuestiones, pero sí que va a establecerse esta relación de, oye, hemos compartido momentos durísimos, como acabamos de ver, alcanzamos ese nivel de confianza, palabra que decía ahora también Bea, y estoy de acuerdo, ¿no? Ha sido forzada, pero han alcanzado un grado de confianza muy íntimo que, pues oye, sí, a través del trauma, lamentablemente, ¿no? Pero no siempre se alcanza ese grado de confianza con la gente. De hecho, Jaime creo que no ha alcanzado ese grado de confianza con nadie jamás. Ha alcanzado otros tipos de confianza con sus hermanos, ¿no? Pero no es tan vulnerable como no lo creo, así que es interesante, ¿no? Cómo estos dos personajes interaccionan entre sí y pues cómo han conectado a pesar de pues todo lo que tienen que echarse en cara el uno al otro, ¿no? Parece. Pero bueno, sea como sea y hayan conectado como hayan conectado a través de la adversidad, se dirigen a Harrenhal, por fin. Harrenhal, que lo abandonábamos en Choque de Reyes desde los ojos de Arya, ahora volvemos con los ojos de Jaime, unos ojos que ven un Harrenhal pues bastante diferente al que vieron en el pasado. Jaime regresa a Harrenhal, en principio después de un montón de tiempo, y sobre todo, a ver, en Harrenhal fue donde pues hubo todo este torneo en el cual a él le nombraron guardia real y demás. Y claro, él recuerda esto con rencor, porque lo que él decía, en ese momento él estaba en su prime, por así decirlo, y Aerys le quitó la oportunidad siquiera de poder competir. De hecho, lo dice como... Yo me dieron los honores durante el día y luego al día siguiente me despacharon rapidito para poder pues ponerme en otras labores. Claro, llegamos a Harrenhal y nos encontramos pues con cuadro bastante interesante. Recordemos, Bargohoud había enviado a los Dothrakis que van con él como avanzada para anunciarle a Roose Bolton que iban a llegar, que traían al Matarreyes, y a partir de ahí nos encontramos con que Frey ya estará allí, está Roose Bolton, hay mogollón de gente esperando, pues gente curiosa de ver si realmente han atrapado a Jaime Lannister y demás. Empieza este momento de
noticias. Es como un aluvión de noticias para Jaime. De hecho, él lo resume en... esto se ha puesto interesante. Nos damos cuenta de que los Frey han sido traicionados, entre muchas comillas, por Robb Stark, que evidentemente están en contra. Nos encontramos con las noticias de que los Karstark también estaban buscándolo, pero que Rickard Karstark ha perdido la cabeza por orden de Robb, que los Stark evidentemente en este punto se han quedado sin aliados, y de la misma manera Jaime intuye que frente a todo esto, estas dos casas que eran aliadas de los Stark ya no lo son, y que Roose Bolton va a ser un traidor. De hecho, al final del capítulo hay esa mención a las sanguijuelas, y es como, sí, Roose Bolton es muy como las sanguijuelas, en plan... Y esto, evidentemente, ahora mismo en primera lectura, o sea, cuando estás en primera lectura, te quedas como, sanguijuelas, ¿qué querrá decir? De hecho, lo hablábamos con mis compañeras en cuanto terminamos el resumen, que en una primera lectura esto es muy... Te quedas como, bueno, ¿qué tal? Pero, claro, en segunda lectura y en tercera y demás, y haciendo el análisis que hacemos nosotros, te das cuenta de que aquí las piezas del tablero han cambiado completamente. Los aliados se han vuelto enemigos, se han hecho nuevas alianzas con otros sitios, y Jaime Lannister va a pasar a estar, pues, de nuevo en una posición donde por lo menos ya no le van a pisar el muñón, por así decirlo. Entonces, sabemos que más adelante tendremos pues ese capítulo maravilloso de los baños de Harrenhal, donde tendremos la historia como tal de Jaime Lannister, pero es que aquí Jaime, con todo y lo febril que está, con todo y lo magullado que está por el camino, tiene la audacia de darse cuenta cómo está cambiando todo el paisaje y empezar a ver que, bueno, mira, puede que las cosas no le vayan a ir tan mal como él ya se veía que iban a estar. Y claro, le va a dar una base de esperanza. Recordemos, en este momento, Jaime está totalmente jodido. Lleva 2-3 capítulos totalmente jodido. Y aquí, pues bueno, empezará a vislumbrar de que, por lo menos estando ahora mismo con Roose Bolton, no le va a ir tan mal como él creía que le iba a ir. Pero bueno, la verdad es un momento de eso, de memorias del pasado y de ver cómo pinta el futuro de Jaime, que para el capítulo, en muy poquitos párrafos, hace que sea muy interesante. Efectivamente, ¿no? Es un poquito esa idea recurrente, un poquito en el mundo de Martin, y yo creo que en muchas historias como mínimo de fantasía en general, esa idea de que el tiempo pasado fue más esplendoroso, ¿no? Espléndido, no sé qué palabra usar. Es como que todo era más épico y caballeresco y heroico, ¿no? De alguna forma. Y Harrenhal es la máxima, una de las máximas expresiones de ello para Jaime Lannister, porque Harrenhal, precisamente, como decía ahora Santi, fue esa cuna, ¿no? de donde él nace como guardia real, ¿no? Es el momento en el que le nombran caballero, un momento agridulce, ¿no? Por culpa de Aerys, que todos sabemos lo que estaba haciendo, no era ningún tipo de honor este nombramiento. Para Jaime en su cabeza sí lo era. En realidad lo que era una forma de fastidiar un poquito a Tywin Lannister, ¿no? Cuando Aerys ya estaba en pleno voy a fastidiar a todo el que tengo a mi alrededor de la forma en la que pueda, se me permita, me dé tiempo, ¿no? Así que es un poquito agridulce el recuerdo. Lo que sí que es más espléndido es el recuerdo de la propia Harrenhal, ¿no? Un sitio en el que albergaba ese torneo de Gwent en el año de la falsa primavera, en la que se sucedió todo, ¿no? Que ya es el famoso torneo de Harrenhal, que ya se nos ha hablado largo y tendido de él. Y ahora, ¿no? Llego yo, Jaime Lannister, sin esa mano que me hizo caballero. Llego con un olor putrefacto a un lugar rodeado de traidores a la casa Stark, y donde en el lugar en el que a mí me nombraron caballero ahora hay cavada una letrina para que cague la compañía audaz, que son estos monstruos que me acaban de amputar una mano.
es horrible, ¿no? Esa es la decadencia que a Martin le gusta muchas veces describir. Y Harrenhal la verdad es que la vive pues con intensidad, la decadencia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, más allá de eso, más allá de cómo vive Jaime este reencuentro con esta fortaleza, ¿no? A la que siempre había querido volver, porque, oh, Dios mío, le quitaron su momento. Pues ahora de repente es como, ¿no? Todo mal, y encima quienes le reciben, pues lo que decía, ¿no? Son mucho mejores, porque son todos, y ahora ya creo que ya en primera lectura quizás si no estás muy atento no lo pillas y te quedas como, ¿no? Pero un lector atento, incluso yo creo que en primera lectura podría haber dicho, vale, Bolton, ok, ¿no? Esto de, ¿no? de pasar por el aro de los Frey no era circunstancial, sino que era un poquito ya más, bueno, le vamos a dar la puñalada literalmente, ¿no? Así que estamos rodeados de Karstarks, de Freys a los que se les da las condolencias por el pobre Cleos. Es que nadie piensa en Cleos Frey. Y ahora ya pues a un Bolton que ya se desenmascara un poquito como traidor, ¿no? Estoy de acuerdo con ese final de la sanguijuela. Pues creo que va en esa dirección, ¿no? En la que Jaime es el propio personaje el que se da cuenta de qué está pasando a su alrededor, ¿no? Dice, oye, Bolton, ¿qué te ha hecho dejar de correr, ¿no? Y luego dice lo de, sí, a los Bolton le gustan mucho las sanguijuelas. Y el otro dice, ya veo, ya lo he captado, ¿no? Como diciendo, ya me he dado cuenta de lo que está aquí pasando. Y es que Roose Bolton pues ha cambiado de capa, ¿no? Ha llegado a algún tipo de acuerdo con mi padre, en este caso. Con los Lannister en general, ¿no? Y veremos a ver cómo se negocia esta liberación y lo que nos llevará todo a los capítulos siguientes, ¿no? Lo que es también importante es, creo, que le dan esa actualización un poquito sobre la guerra, información que nosotros en relectura, pues ya no solo relectura, en primera lectura somos conscientes, pues de la batalla de las Aguas Negras, ¿no? Todas esas circunstancias, que su hermana y su hermano también. Pero es información que Jaime no tenía todavía, así que, oye, pues siempre hay que invertir un poquito de tiempo, una frase aunque sea, para darle al personaje la información que necesita, ¿no? No la puedes dar por sabida mágicamente, ¿no? Así que hace bien aquí Martin. Y por último vemos a Jaime Lannister pues con Qyburn, ¿no? En esa escena de la que hablábamos al principio del podcast, con esta presentación de personaje de prototipo científico Frankenstein, ¿no? Que viene a hacer un poquito el científico loco, yo diría, ¿no? Porque por ahora no lo sabemos, lo podemos imaginar, ¿no? De por qué alguien estaría con la compañía Audaz, si no es para hacer cositas raras, ¿no? Cuando además le han quitado la cadena, como el mismo indica. Pero por ahora, ¿no? En este capítulo solo se nos dice, bueno, pues que es un señor, hace lo que hace, pero es un señor majísimo, ¿no? Jaime compra esta fachada que vende aquí Qyburn, ¿no? Es un señor paternal, creo que utiliza la palabra paternal, pues muy majo él, con una voz tranquilita, ¿no? Bueno, bien, es un señor en el que se puede confiar fantásticamente, ¿no? Al que le confío la curación de esta herida tan grave que tengo. Y yo creo que también esa confianza, que creo que es la forma en la que Qyburn llega a hacer lo que llega a hacer, ¿no? Que parece inofensivo y bueno y tal. Jaime la compra y yo creo que aquí ya se nos, ¿no? Empieza a hacer el guiño de, si Jaime la compra, es que Cersei la va a comprar por el doble de precio y sin atragantarse. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que se entiende por qué Cersei no ve en Qyburn un potencial peligro ni siquiera al principio. Porque Qyburn es, pues bueno, ese señor que, ay, qué malos los maestros, que me quitaron la cadena, pero yo hago lo mío y te sirvo y te lo hago con buenas palabras. Que eso a Cersei le viene de perlitas, ¿no? Que le haga un poquito, le tore un poquito la píldora con una voz tranquilita y que la gente no parezca que va a hacerle nada, porque la paranoia, bueno, está ahí, ¿no? Entonces Qyburn esto lo contrario, es amable, le sirve, no le da demasiados detalles de lo que va a hacer debajo, ¿no? En la Fortaleza Roja y pues, oye, mientras sirva a sus intereses, pues ahí está. Es un curioso personaje este científico loco el que se nos presenta hoy aquí. Habrá muchas oportunidades para hablar de él, pero bueno, se nos ha presentado con una cara pues bastante amable, ¿no?
todo bien con Qyburn. No parece que vaya a torturar y hacer las operaciones más demenciales de, de los 7 reinos de Poniente. Y la verdad, porque es que es como, de alguna manera, sabemos que Martin es muy bueno haciendo presentaciones de personajes, pero recordemos que aquí Jamie viene de el horror. O sea, en plan, no hay nadie que le rodee que le pueda inspirar un mínimo de confianza. Entonces, cualquier persona que sea un poquito amable, Jamie ya lo va a ver con buenos ojos, pero es que encima aquí Qyburn se nos presenta como alguien pues muy amable, una persona pues que se preocupa, que no, es como, oiga, caballero, igual tenemos que quitarle más brazo porque usted está aquí, pero que cuando Jamie le dice ni hablar, le hace caso, siente piedad. ¿Sabes lo que quiero decir? Teniendo en cuenta de dónde venía, Qyburn como que de cara a los lectores lo vemos como, "Joder, pues un tío majo", incluso el propio Jamie dice, ¿qué hace este señor con esta gente? ¿No? ¿Qué hace aquí con esta gente? Entonces, sea como sea, esto va a suponer un impacto más adelante, cuando, como dice muy bien Berta, veamos las prácticas de Qyburn. Pero en este punto, para nosotros es casi un bálsamo. El hecho de poder ver a una persona que se preocupa por la herida de Jamie, que quiere cuidarlo bien, que quiere que no sufra, etcétera, etcétera. Que se duerme y Jamie cuando se despierta no le ha cortado el brazo, ¿sabes? Que lo ha dejado como estaba porque es lo que le había pedido él, que es lo que él tenía tantísimo miedo, ¿no? De dormirse por si le cortaban el brazo, lo cual es como, o sea, le trauma, ¿sabes? Entonces creo que el papel de Qyburn aquí está muy bien representado, porque cuando realmente descubramos cómo es esta persona y miremos atrás y recordemos cuándo se nos había presentado, diríamos, escúchame, Martín, ¿qué cojones? ¿No? Entonces está muy bien, y además nos presenta una dualidad que muchas veces no ocurre tanto, que es a veces el mal se disfraza, ¿no? De cosas que no esperamos. No todos los malos son Rorsch. ¿Sabes lo que te quiero decir? Una persona que ya es desagradable, que habla desagradable, que tiene un aspecto desagradable, que tal. A veces el mal se disfraza de personas como Qyburn, Cersei, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el propio Jaime, en parte, gente que es agraciada, que tiene finas maneras, que es una persona con voz dulce, que es como, bueno, te reconozco, ¿no? Yo creo que Jamie mira a Qyburn y te reconozco. Entonces me gusta mucho esta presentación de personaje, el hecho de que Martin nos recuerde de vez en cuando que los malos no siempre parecen malos. Efectivamente, un poquito de esa imagen del lobo con piel de cordero, ¿no? Bueno, ¿y qué lobo? este señor, ¿no? Hoy no es el capítulo para expandirnos con ello. Vendrán más de Qyburn haciendo lo suyo, pero sí que es una presentación de personaje bastante interesante, ¿no? Dicho esto, pues pasemos ya a la sección de presagio esta semana, donde vamos a hablar de una frase que honestamente la releí yo esta semana para este podcast y dije yo, había olvidado que esta pista estaba aquí tan atrás, ¿no? No era yo consciente de la existencia de esto, pero es que en relectura lo lees y dices, vale, esto ya se presagiaba mucho más atrás, ¿no, Santi? Exactamente, la verdad es que es lo que tú dices perfectamente. Es una frase que, bueno, yo me acordaba de que hablaba de Tyrion y demás, pero es que ese final de frase, vamos a leerla directamente. La frase dice: la moza estaba en lo cierto, no podía morir. Cersei lo esperaba, lo iba a necesitar. Y también Tyrion, su hermano pequeño, que lo quería por una mentira. Sabemos que más adelante Jaime va a visitar a Tyrion cuando está abajo en las celdas y va a salir a la palestra pues toda esta información sobre lo que realmente pasó con Tyrion, con Tisha, de que Jaime era parte del plan de Tywin. Digamos que eso, entre muchas otras cosas, entre muchos otros empujones de la vida, hizo que pues Tyrion subiera por cierta escalera y matara a cierto padre. Entonces, claro, nos encontramos con esto de... Vamos a hablar precisamente sobre si Tyrion perdonará a Jaime si en algún momento vuelven a encontrarse después de esta revelación, y si de alguna forma pues tomará venganza. Sabemos que Tyrion ahora mismo pues está en una situación bastante comprometida en la batalla que hay en Meereen,
Recordemos, él está en uno de los frentes, pero claro, o sea, de la misma manera, tanto por la serie Juego de Tronos como porque es lo que el sentido común nos dice, Daenerys volverá a Poniente y con Daenerys volverá Tyrion. Sabemos que Tyrion además es el personaje favorito de Martin y le tendrá reservado pues bastante para adelante en lo que es la historia de Canción de Hielo y Fuego. En cuanto a si se van a perdonar, yo creo que Tyrion puede perdonar. O sea, creo que si a alguien puede perdonar Tyrion es a Jaime. Por el simple hecho de que sí, le ha mentido, evidentemente, pero ha sido el único de su familia que no ha sido un absoluto cabrón con el pobre Tyrion, que en algún momento se ha puesto incluso le ha bajado las ideas a Cersei, a su padre. O sea, Jaime un poco ha ayudado a Tyrion. Es el único recuerdo medianamente decente que tiene Tyrion de su familia. Es muy complicado decirlo así, pero es que la historia de Tyrion sabemos que es una historia muy complicada y de cara incluso pues a un futuro y demás va a ser... O sea, Tyrion le debe la vida a Jaime. Vamos a decirlo claramente. Que luego Jaime se arrepentirá por las consecuencias que esto va a tener. Claro, pero Tyrion le debe la vida. Y yo creo que el enano puede que tenga muchos defectos, pero frente a eso sabría respetar ese tipo de deuda probablemente. Lo que sí es, aquí va a haber algún yo eso, o sea, que le vaya a matar no creo que le vaya a matar. Pero que le vaya a perdonar puede. Pero creo que se sacará la espinita de alguna manera. No creo que vaya a ser con alguno de sus hijos, porque al final Tyrion odiaba a Joffrey con evidentes motivos, pero Tommen y Myrcella siempre han sido como sus ojitos derechos y pues creemos, de hecho lo hemos hablado varias veces en presagios, en teorías, en el mismo podcast, que pues los destinos de estos niños no creo que vayan a estar ligados a Tyrion, pero recordemos que hay una teoría y hay una profecía que le hicieron a Cersei sobre un Valonqar, sobre un hermano menor, y qué mejor manera de romper a Jaime por dentro que quitándole lo que él más quiere. Ya veremos de qué manera funciona, de qué manera sucede, porque recordemos, el Valonqar igual casi que podría ser Jaime, porque la primera en nacer fue Cersei. Y bueno, esto evidentemente es lo que decimos siempre, Martin proveerá de cara, yo creo que... Me atrevería a decir de que todo esto del final de Cersei, porque evidentemente Cersei va a tener un final, eso es algo que tengo más que claro. Yo creo que será material de sueño, de inicio de sueño de primavera, en plan irse quitando cosas de por medio. Así que, como siempre, yo espero que Martín nos dé respuestas a todo esto. Y compañeras, ¿vosotras qué pensáis? ¿Va Tyrion a perdonar a su hermano? ¿Va a vengarse? ¿Va a tomar algún tipo de retaliación por todo lo que se ha enterado en esas celdas luego de la confesión de Jaime? Es una pregunta yo creo complicada, porque si es verdad que en la serie vimos, bueno, como llegaba y pues no pasaba nada, ¿no? Es como que Tyrion de repente decía, bueno, qué mal todo lo que pasó. Pero bueno, ahora estoy aquí con Daenerys de la casa Targaryen y bueno, tengo otros problemas, no vamos a hablar de eso, ¿no? Es casi como, bueno, se olvida, ¿no? No ha pasado nada. El Tyrion de los libros yo creo que es bastante diferente, básicamente por esta situación distinta, ¿no? Aquí en Tyrion tiene esa versión completa a su hermano que no pasaba en la serie por la revelación precisamente, esta mentira de la que habla Jaime aquí, de lo de Tisha, ¿no? Entonces vemos muy bien en Danza de Dragones cómo Tyrion aborrece a su hermano por esa mentira. Es incluso en plan la próxima vez que lo vuelva a ver
no la aguanta, ¿no? Por así decirlo, si está muy en mano. Y creo que eso se va a mantener, es decir, es algo demasiado. ¿Sabes lo que quiero decir? No creo que sea algo de que tú puedas mirar a tu hermano y decir, bueno, ¿no? Cosas que pasan en el pasado, somos hermanos, nos perdonamos. Esto es muy heavy, porque ya no es solo el hecho en sí que es aterrador, sino que ha moldeado toda la personalidad de Tyrion durante toda su vida. Y luego es ese punto bajísimo el enterarse de, no, es que en realidad no era prostituta y te quería de verdad. Eso es demoledor para Tyrion y para toda esa identidad que se construyó alrededor de ese evento, ¿no? Entonces creo que es algo demasiado fundamental para el personaje de Tyrion como para decir, bueno, no pasa nada, ¿no? En plan, o te perdono, o haces algo por mí, te perdono y ya está, y he olvidado. No, creo que el rencor siempre va a estar ahí, lleguen o no a una especie de tregua, ¿no? De decir, pues tenemos un enemigo común, ¿no? Vamos a luchar contra él. Pero la recuperación de la relación creo que está muerta, o sea, creo que no hay posibilidad. Quizá sí que es posible que por ese afecto que se tuvieron, Tyrion no intente iniciar ningún tipo de venganza rencorosa, pero sí que creo que no va a ser el perdón tampoco, ¿no? Que se va a quedar en un punto medio de no, esta relación se ha muerto, no es recuperable. No me voy a vengar, pero al mismo tiempo tampoco voy a hacer como que no ha pasado nada. Precisamente porque creo que es uno de los pilares de construcción del personaje de Tyrion, ¿no? El evento de Tisha y la mentira precisamente que le ocultan su padre y su hermano. Entonces es eso, no creo que se venga como con su padre, que es el actor material y el actor, digamos, principal de ese evento, pero no creo que pueda perdonar a Jaime por habérselo ocultado, ¿no? Entonces creo que va a estar en un punto medio la cosa, ¿no? Sí que es verdad que la enemiga de Tyrion de entre sus hermanos es Cersei. Contra ella sí creo que puede llevar a cabo pues, planes o cosas por esa enemistad eterna que se tienen, y porque creo que Cersei también lo va a hacer si está en su mano el ir contra Tyrion. Pero con Jaime yo me imagino más pues ese limbo incómodo de tú sigues con Cersei, tú hiciste lo que hiciste, te odio por ello y nunca más volveremos a ser esos hermanos que se querían. Pero tampoco creo que Tyrion sea capaz de conspirar contra su hermano, ¿sabéis lo que te quiero decir? A lo mejor es un daño colateral en el conspiro contra mi hermana, pero el llevar a cabo un plan o una venganza personal en contra de Jaime, ahí sí que creo que no. Ahí es donde creo que entran en juego esos sentimientos de afecto que se tuvieron en su día, ¿no? Pero sí, yo lo visualizo así, claro. Ahora vendrá Martin, como dice Santi, ¿no? Martin proveerá, Martin decidirá si Tyrion es un Tyrion pues más vengativo o menos, o si es más, ¿no? Cordial a la hora de perdonar o no. Pero con Jaime, yo lo veo muy complicado. Siempre lo he visto un poquito en ese punto medio de esta relación se ha acabado e incluso tengo sentimientos de rencor y odio, ¿no? Contra ti. Pero al mismo tiempo no voy a hacer nada para acabar con tu vida, ni para vengarme, ni nada así. Más allá de, bueno, pues que otras campañas de venganza le hagan daño a nivel emocional o a nivel personal a Jaime, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pues yo tengo dudas, la verdad. Es decir, creo que todo esto depende mucho del arco que tenga Tyrion en todo esto. Porque siempre se dice que Tyrion se convertirá en un personaje más oscuro de lo que era debido a todo esto que le ha pasado, su padre, el momento en el que está ahora. Pero yo creo que si Tyrion es el personaje que confío que es, va a evolucionar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es decir, va a ser o más oscuro o al contrario, que también se puede dar, aunque sé que mucha gente no lo piensa. Sea como sea, creo que el sentimiento no será el mismo que tiene con Jaime en Tormenta de Espadas. Es decir, creo que las vivencias que tendrá, en los momentos en los que él reflexiona sobre todo esto y demás, le llevarán a un puerto o a otro, ¿no? Si consideramos que Tyrion se convertirá en un personaje más oscuro, que sería pues Martin rompiéndonos el corazón otra vez, sin duda creo que puede llevarle a hacer algo contra Jaime,
pero honestamente yo no lo creo. Es decir, yo creo que Tyrion va a evolucionar hacia otro estado. Tyrion no parece un personaje que se vaya a quedar toda la saga enrocado en lo que vimos de él ya en Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, ¿no? Creo que evolucionará. Y yo creo que no creo que vaya por ese lado. No lo creo. Ya te digo, igual me equivoco, pero es decir, no creo que se quede en un estado neutro de pues no te perdono y ya no te vuelvo a hablar nunca más. No lo creo. Creo que o irá a peor o irá mejor, por decirlo así. Al final, Jaime, es cierto que lo que hizo fue horrible porque le mintió, también estaba coaccionado por su padre, Jaime era más joven, es decir, hay una serie de circunstancias que se dieron en su momento, no es que Jaime le obligara a nada, simplemente le mintió por orden de su padre. Tyrion también va a conocer, ya está conociendo y seguirá conociendo en lo que queda de saga, la influencia que su padre ha tenido en su familia y en él. Y creo que eso le puede llevar también a quizás entender, entre muchas comillas, un poco más lo que hizo su hermano. ¿Me explico? Es decir, lo que le impulsó, lo que le empujó a hacer eso. No estoy diciendo que vayan a tener una reconciliación de dame un abrazo, hermano, besitos, no sé qué, pero sí creo que puede existir un lugar para el perdón, honestamente, en todo esto. Pero por lo que digo, porque me extrañaría mucho, a pesar de que reconozco que en danza he visto a un Tyrion muy plano, esto ya lo hemos hablado, pero yo creo que la evolución está por llegar, o confío, insisto, si es el personaje que yo confío que es y Martin hace las cosas como las tiene que hacer, creo que puede existir un lugar para el perdón, porque creo que Tyrion es un personaje que tiene que crecer. Tiene que crecer. Entonces, yo creo que ese crecimiento pasa por, insisto, reflexión sobre su familia, sobre los verdaderos villanos de esta historia, sobre hasta qué punto toda su familia ha estado de alguna manera coaccionada por el patriarca y cómo a él también le ha afectado y cómo él ha cambiado y ha hecho cosas para conseguir la aprobación de su padre, cosas más que cuestionables. Entonces yo creo que él quizás esto le lleve a un acercamiento con su hermano, en cierta manera. Igual me equivoco, igual pasa todo lo contrario, igual vosotros tenéis razón y Tyrion decide pues no perdonar o incluso algo peor, vengarse, pero yo creo que no. Yo creo que no se va a quedar con esa reacción que tuvo en Tormenta. Van a pasar libros, van a pasar cosas y se me haría raro, ¿no? Que después de todo lo que pase Tyrion volviera y fuera como, ah, sí, espera, voy a volver a mi forma de ser de Tormenta para decir que sigo enfadado contigo. Ya te digo, para mí solo hay dos caminos. O se venga mal o todo lo contrario, encuentra un lugar para el perdón con Jaime debido a esa reflexión con respecto a su padre. No lo sé. Eso es todo lo que puedo aportar a día de hoy. Solo nos falta esperar, ¿no? Solo nos queda esperar a ver cómo se resuelve. Decidnos vosotros, oyentes, en comentarios cómo pensáis que se puede dar este reencuentro, ¿no? Cómo va a ser la relación de estos dos hermanos en ese posible reencuentro. No sé si en vientos, quizá ya un sueño de primavera. Veremos a ver, ¿no? Veremos a ver qué sucede entre estos dos, bueno, tres hermanos, ¿no? Cersei creo que va a ser una cifra importante en esa ecuación del reencuentro de los hermanos Lannister. Sea como sea, nosotros dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Edgar García, Oriol Escudero, Estíbaliz Canto, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Herrick, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Edgardo Ortega, Juan y Elena y Carlos Mateo. Muchísimas gracias a todos a quienes os he mencionado y también a los que estáis en las demás manadas de Patreon o en los miembros del canal de YouTube. Y por supuesto también gracias a todos los oyentes que estáis ahí apoyándonos cada semana. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.